En aquella madrugada en Jerusalén, mientras la ciudad dormía, el Hijo de Dios estaba despierto, herido y en silencio. Entre la prisión en Getsemaní y el juicio oficial al amanecer, existe un intervalo casi invisible en los evangelios. Un espacio de horas donde no hubo sermones, ni milagros, ni multitudes. Solo corredores oscuros, interrogatorios ilegales, miradas llenas de odio y un cuerpo entregado a la humillación. Pocos hablan sobre ese tiempo suspendido, pero fue allí que la violencia se intensificó, que la justicia fue distorsionada y que el amor fue puesto a prueba hasta el límite. Mientras los hombres conspiraban en las sombras, el cielo observaba cada detalle. Lo que sucedió en ese intervalo revela más sobre el corazón humano, el silencio de Dios y el precio de la redención de lo que muchos imaginan. En aquel jardín rodeado de olivos milenarios, el suelo húmedo de la madrugada se convirtió en el escenario de una batalla invisible. No había multitudes, no había discursos. Solo Jesús inclinado en oración mientras el cielo parecía mantener un silencio cortante. Sus discípulos, vencidos por el cansancio, dormían. Pero él, en profunda agonía, sudaba gotas de sangre, como se registra en Lucas capítulo 22, versículo 44. Aquella no era solo una oración, era un enfrentamiento espiritual de proporciones eternas. El Hijo del Hombre estaba a punto de beber el cáliz del sufrimiento, y cada segundo en aquella soledad preparaba su cuerpo y espíritu para lo que vendría después. Y, a lo lejos, antorchas ya brillaban en la oscuridad. Cuando Judas se acercó con los guardias, la tensión rompió el aire como un trueno silencioso. El beso del traidor no fue solo una señal para los soldados. Fue la última expresión de hipocresía antes de la violencia. Pedro, tomado por un ímpetu de protección, golpeó a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús, sin embargo, interrumpió el caos con un gesto desconcertante, curó al herido en el acto. Juan, capítulo 18, versículo 11, muestra a Jesús diciendo a Pedro que guardara la espada. Allí se consolidaba algo extraordinario, la rendición voluntaria del Mesías, no como señal de debilidad, sino de soberanía. La prisión de Jesús fue rápida, casi silenciosa, pero envuelta en tensión espiritual. Los discípulos, atónitos, huyeron. El Salvador fue atado como un criminal, aunque no había crimen. Cada paso que daba, cada metro alejándose de Getsemaní, era como un eco de la decisión tomada allí: obedecer hasta el fin. Mientras tanto, en otro plano, fuerzas celestiales y tinieblas espirituales observaban en expectativa. El cielo no intervino, no hubo ángel con espada llameante, no hubo terremoto. Solo el silencio divino que pesa más que cualquier sonido. Ese silencio, muchas veces ignorado, fue también una respuesta. Una respuesta al grito de un mundo que pedía redención, incluso sin saberlo. Getsemaní reveló que la verdadera obediencia no se basa en sentimiento, sino en convicción. La decisión de seguir la voluntad del Padre, incluso sin garantías humanas, incluso sin apoyo terrenal, resonó más allá de aquella madrugada. Fue allí donde la cruz comenzó a ser cargada, aunque de forma invisible. La mayoría de los evangelios describen este momento con palabras breves, pero lo que Jesús enfrentó allí no fue solo físico, fue psicológico, emocional, espiritual. Getsemaní no termina cuando los guardias llevan a Jesús. Continúa dentro de cada uno que, ante el dolor y el abandono, elige permanecer firme. El viaje de la cruz comenzó con una oración que nadie respondió en voz audible, pero que el Padre escuchó con atención eterna. Los evangelios nos informan que, tras ser preso, Jesús fue llevado primero a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, como está en Juan capítulo 18, versículo 13.
Este desplazamiento, hecho aún bajo la oscuridad de la madrugada, marcó el inicio de lo que pocos perciben como una larga y humillante travesía entre prisiones y juicios. Pero ese camino hasta Anás no fue solo un trayecto físico. Fue el primer contacto con la corrupción del sistema religioso y con la perversidad que se escondía bajo los mantos de la autoridad espiritual. Anás ya no era el sumo sacerdote en ejercicio, pero aún mantenía influencia y control sobre los entresijos del poder. Llevar a Jesús ante él, antes de cualquier juicio oficial, muestra la intención de coordinar una acusación que fuera eficaz e irrefutable ante el Sanedrín. Sin embargo, lo que se desarrolló allí fue un interrogatorio irregular, en un horario ilegal, sin testigos formales, cargado de hostilidad. La humillación de Jesús comenzó no con azotes, sino con miradas, palabras llenas de desprecio y un juicio que ya estaba decidido, incluso antes de cualquier respuesta. Mientras caminaba por callejones oscuros y empedrados, con las manos atadas y quizás con marcas visibles de la prisión, Jesús era observado con burla. Los que lo escoltaban no sabían que llevaban al Creador en manos de criaturas. Se reían, empujaban, lanzaban palabras duras. La distancia entre Getsemaní y la casa de Anás no fue larga, pero cada paso era una etapa de vaciamiento, de dolor silencioso. No hubo defensa, no hubo resistencia. El Cordero caminaba sin abrir la boca, como había profetizado Isaías. Al llegar ante Anás, Jesús fue cuestionado sobre sus discípulos y sus enseñanzas. El objetivo no era entender, sino encontrar un motivo para condenarlo. Cuando Jesús respondió con dignidad y verdad, uno de los guardias lo golpeó en la cara. Esa fue la primera agresión física registrada tras su prisión. Una bofetada seca, humillante, hecha ante una autoridad religiosa que no solo permitió, sino que aprobó. La vergüenza pública comenzaba a intensificarse. No era solo el cuerpo de Jesús el que comenzaba a ser golpeado, sino también su dignidad. Sin embargo, él permaneció en silencio cuando era necesario y firme cuando era hora de hablar. En la casa de Anás, la justicia fue corrompida por conveniencias. Pero incluso en ese escenario, Jesús no reaccionó con odio, ni con miedo. El viaje hasta allí ya había revelado algo esencial. El Mesías no estaba siendo llevado. Él se estaba entregando paso a paso, con la mirada fijada en el propósito. En aquella noche silenciosa, rodeada de antorchas y sombras, el interrogatorio conducido por Anás no era solo una búsqueda de evidencias. Era un intento desesperado de desestabilizar a Jesús antes de que él fuera llevado al juicio oficial. En lugar de confrontarlo con pecados, como lo harían con un criminal común, Anás preguntó sobre los discípulos y sobre la enseñanza de Jesús. Esto revela una motivación más profunda: desmantelar la influencia del Maestro, alcanzar no solo su reputación, sino también la red de personas que él había alcanzado. En Juan capítulo 18, versículo 19, está claro que el enfoque no era la verdad, sino el control. Jesús, con serenidad, respondió que siempre había enseñado públicamente, en los templos y en las sinagogas. No había nada secreto, nada oculto. Sus palabras estaban ante todos, incluidos aquellos que ahora lo acusaban. Esta respuesta, aunque tranquila, fue interpretada como una afrenta. El guardia lo golpeó en la cara, como si dijera que allí no había espacio para la dignidad. Pero Jesús, aunque herido, no se calló, cuestionó la legalidad de aquello. Lo que estaba en juego no era solo su integridad, sino la integridad de todo el sistema religioso. Anás, dándose cuenta de que no podría obtener ninguna confesión, decidió enviarlo a Caifás. Pero lo que quedó en el aire, como un humo denso, fue la incapacidad de encontrar cualquier falla real en aquel hombre.
El interrogatorio fracasó en su propósito. Sin embargo, reveló algo aterrador. El liderazgo religioso estaba dispuesto a manipular la verdad para proteger sus intereses. El Mesías se había convertido en una amenaza no por predicar herejías, sino por exponer la hipocresía. Tras bambalinas de aquel interrogatorio, el cielo permanecía en silencio, pero los cielos estaban atentos. Las palabras de Jesús, aunque pocas, resonaban como truenos ante las cortes espirituales. La firmeza ante el abuso, la compostura ante la violencia y la verdad ante la falsedad eran, por sí mismas, una denuncia profética contra toda religiosidad corrompida. El templo, antes lugar de revelación, ahora conspiraba contra el Hijo de Dios. Cada detalle de aquel interrogatorio secreto nos invita a reflexionar sobre cómo se trata la verdad en tiempos de interés. Lo que Anás quería no era justicia, sino justificación para condenar. Jesús, por otro lado, incluso sangrando, incluso solo, permaneció como un testimonio vivo de integridad. No había necesidad de defenderse con astucia, porque Él era, por esencia, la propia verdad. Y cuando la verdad es expuesta ante la mentira, no necesita gritar, simplemente resiste. Después de ser llevado de la casa de Anás hasta Caifás, Jesús fue mantenido bajo custodia hasta el amanecer. Ese período entre la medianoche y la primera luz del día es uno de los más oscuros de toda la narrativa de la pasión, no solo por causa de la oscuridad literal, sino por lo que representó espiritualmente. El cuerpo de Jesús, ya marcado por la violencia inicial, ahora era arrojado en un espacio de espera. No hay detalles explícitos sobre ese intervalo en los evangelios, pero los relatos permiten deducir que fue un tiempo de gran sufrimiento. Marcos capítulo 14, versículo 65, registra que le escupieron, le vendaron los ojos y le golpearon, burlándose con preguntas cínicas. Era más que agresión física, era el desmantelamiento cruel de la dignidad del Salvador. Ese momento de espera es quizás uno de los más silenciosos y más violentos del viaje. Entre los golpes y los escarnios también había el frío de la madrugada, el dolor de las heridas y la soledad desgarradora. El tiempo parecía desacelerarse, como si la eternidad contuviera el aliento ante lo que se estaba permitiendo. Ningún ángel fue enviado, ninguna voz celestial resonó. Solo insultos humanos llenaban el espacio. Aquel que había resucitado muertos y calmado tormentas, ahora estaba entregado a la oscuridad de la ignorancia humana. Y aún así, se mantuvo en silencio. La crueldad de los soldados no era solo física, era psicológica. Vendado, Jesús era golpeado y desafiado a profetizar quién lo había golpeado. Era una burla de su ministerio profético, un intento de arrancarle alguna reacción humana, algún clamor, algún grito. Pero él no gritó. Soportó el peso del escarnio con una firmeza que desconcertaba a los agresores. El Mesías estaba pagando un precio invisible allí, el precio de la obediencia absoluta, incluso en medio de la humillación extrema. No había honor en esa prisión, pero había gloria escondida en la resistencia. Mientras tanto, el Sinedrio aguardaba la hora legal para formalizar el juicio. En la religión judía, los juicios no podían realizarse antes del amanecer. Por eso, ese espacio de tiempo entre la prisión y la reunión oficial era una zona de sombras, tanto legales como espirituales. Era el tiempo de la injusticia oculta, donde abusos ocurrían lejos de los ojos del pueblo. Jesús fue mantenido allí no por necesidad jurídica, sino para que los líderes pudieran garantizar que, al amanecer, todo ya estuviera encaminado para la condenación. Ese tiempo de espera entre la casa de Caifás y el juicio al amanecer nos enseña sobre los momentos en que el dolor no tiene público, cuando el sufrimiento es silencioso y continuo.
Es en el intervalo de la injusticia que muchos pierden la fe, pero Jesús permaneció firme. La madrugada de la pasión revela el carácter de quien no solo habla sobre el amor, sino que lo vive hasta sus últimas consecuencias. Lo que parecía una pausa era en realidad la continuación del sacrificio. Mientras Jesús era agredido y ridiculizado en el interior de la casa del sumo sacerdote, afuera sucedía otra escena profundamente humana y reveladora. Pedro, que había prometido lealtad hasta la muerte, había seguido a Jesús de lejos y ahora se calentaba cerca de una fogata, mezclado con los soldados y sirvientes. El contraste entre el calor del fuego y el frío de la madrugada reflejaba lo que pasaba dentro de él. Cuando fue confrontado por una criada sobre su relación con Jesús, Pedro negó 3 veces, y la tercera fue acompañada por un juramento. Lucas capítulo 22, versículo 61, describe el instante en que Jesús, desde dentro, volvió la mirada y cruzó los ojos con Pedro. Una mirada que no acusaba, pero que quemaba el alma. No hubo palabras, no hubo gritos, solo una mirada. Pero fue suficiente para que Pedro se desmoronara por dentro. Salió de allí y lloró amargamente. El mismo hombre que había caminado sobre las aguas, que dijo, «Tú eres el Cristo», ahora se veía como un cobarde. La caída de Pedro no ocurrió solo por miedo, sino por intentar sobrevivir en el ambiente equivocado. Sentarse entre los burladores, buscar consuelo en el lugar de la negación, es un riesgo espiritual que muchos aún corren. Pedro quería acompañar a Jesús, pero no estaba dispuesto a ser identificado con él en ese momento de vergüenza. Mientras Jesús era golpeado, Pedro se callaba. Mientras el Mesías recibía golpes por causa de la verdad, Pedro mentía para protegerse. Esa tensión entre el coraje y el miedo, entre la fe y la autopreservación, es algo que atraviesa generaciones. Pero la mirada de Jesús no cargaba condenación, era una mirada que decía, «Te conozco, incluso cuando fallas». Y eso transformó a Pedro. Ese llanto no era solo de remordimiento, era de profundo arrepentimiento. No era solo vergüenza por haber negado, sino dolor por haber abandonado. El contraste entre la dignidad de Jesús y la debilidad de Pedro muestra cómo el reino de Dios se construye no con perfección, sino con redención. La mirada que hirió a Pedro también lo sanó. El silencio de Jesús en esa hora cargaba más gracia que 1000 palabras. Era un silencio que decía, «Todavía te amo». Y ese recuerdo quedaría marcado en la memoria del apóstol para siempre. Más tarde se convertiría en uno de los pilares de la iglesia, no porque nunca falló, sino porque fue restaurado. Pedro negó a Jesús ante unos pocos, pero luego lo anunciaría ante multitudes. La experiencia junto a la fogata fue el horno, donde su fe fue refinada. Todos los discípulos huyeron, pero Pedro tuvo el coraje de al menos intentar acompañar. Su error fue grave, pero su arrepentimiento fue genuino. Y lo que comienza como un fallo ante una criada, termina como una redención ante el propio Cristo resucitado. Esa mirada en el patio fue el inicio de la reconstrucción de un hombre roto. Los evangelios ofrecen vislumbres de los momentos entre los juicios de Jesús, pero hay un silencio intrigante sobre los diálogos que sucedieron durante los intervalos, en las salas oscuras, en los pasillos fríos, en los breves desplazamientos entre un tribunal y otro. Es difícil imaginar que Jesús, en su naturaleza profundamente relacional y enseñadora, no haya pronunciado ninguna palabra en esos momentos. Aún con los textos siendo lacónicos, hay espacio para considerar lo que pudo haber dicho, no para especular por vanidad, sino para imaginar con reverencia cuánto su voz resonaba amor incluso bajo presión. En Mateo capítulo 26, versículo 63, leemos que él permaneció en silencio ante las acusaciones, pero eso no significa que permaneció callado todo el tiempo.
Quizás haya confortado a algún guarda más sensible, o mirado con misericordia a un sirviente confundido con todo lo que veía. Quizás haya murmurado una oración en silencio, como lo hizo en Getsemaní. El silencio de Jesús era selectivo, nunca omisivo. Cuando hablaba, lo hacía con propósito, y cuando se callaba, era para revelar algo más grande. Durante esos intervalos, mientras esperaba la próxima acusación, el próximo movimiento, quizás haya pronunciado palabras de perdón que no fueron anotadas, pero que tocaron corazones presentes. Aún sin registros directos, es posible percibir que su presencia era inquietante. Los soldados, acostumbrados a prisioneros desesperados, encontraban allí un hombre que no resistía, no suplicaba, no maldecía. Eso, por sí solo, ya era una forma de comunicación. Su postura era una predicación silenciosa, un sermón vivo de humildad, entrega y dominio propio. Jesús evangelizaba incluso con el cuerpo herido, con los ojos firmes y con el silencio lleno de significado. Al reflexionar sobre esas posibles palabras no registradas, somos recordados de que no todo lo que Dios dice será escrito, pero todo lo que Él dice deja marca. Los corazones presentes allí quizás hayan sido tocados, incluso si no comprendieron en ese instante. La semilla de la transformación no necesita siempre testigos. La voz de Jesús, incluso en las entrelíneas de la historia, continúa hablando. Estos momentos ocultos de la narrativa bíblica nos invitan a la contemplación. ¿Qué diría Jesús a mí si me encontrara en el pasillo entre la prisión y el juicio? ¿Qué palabras dirigiría a un corazón dividido, a un sirviente confundido, a un soldado endurecido? Aún sin respuestas explícitas, el corazón atento escucha. Porque donde la boca de Dios parece silenciosa, su carácter aún grita con claridad. Aún envuelto por la madrugada, el Sinedrio, el más alto tribunal religioso de los judíos, se reunió a las presas para juzgar a Jesús. La prisa y la hora ya denunciaban la irregularidad del proceso. Según las propias leyes judías, los juicios no podían ocurrir por la noche ni ser realizados durante fiestas religiosas, como la Pascua, que estaba en sus preparativos. Sin embargo, en este caso, las reglas fueron ignoradas. El deseo de eliminar a Jesús hablaba más alto que la necesidad de justicia. Mateo capítulo 26, versículo 59, revela que buscaban falso testimonio contra él para matarlo, es decir, la sentencia ya estaba decidida. El juicio era solo un ritual para legitimar lo que ya habían decidido en el corazón. La corte, compuesta por líderes religiosos, fariseos, saduceos y ancianos, debía ser guardiana de la ley, pero ahora la distorsionaba para sus propios intereses. Jesús fue llevado ante ellos sin derecho a una defensa legítima. Los testigos presentados se contradicen entre sí, evidenciando que no había acusación consistente. Aún así, el ambiente era tenso. La presencia de Jesús los incomodaba. Él no se agitaba, no protestaba, y eso los perturbaba aún más. El silencio del acusado era un espejo que exponía la injusticia del tribunal. Caifás, entonces, rompió el proceso al hacer una pregunta directa y definitiva. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito». Esta pregunta, planteada con énfasis y en tono acusatorio, recibió una respuesta que sellaría el destino de Jesús. Él respondió: «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo con las nubes del cielo». Esta afirmación, registrada en Marcos capítulo 14, versículo 62, fue interpretada como blasfemia. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, en un gesto simbólico de ultraje religioso, pero en realidad era solo el pretexto que esperaban. Lo que se vio a continuación fue un colapso total de la justicia. Gritos, acusaciones, violencia, escupieron a Jesús,
cubrieron su rostro y le golpearon, y, irónicamente, pidieron que profetizara quién lo había golpeado. La corte de hombres santos se transformó en un espectáculo de salvajismo. La búsqueda de la verdad había sido abandonada. Ahora todo era movido por odio, envidia y miedo. La religión institucionalizada, que debería apuntar hacia Dios, ahora rechazaba a su Hijo. El consejo nocturno del Sinedrio es un recordatorio grave de cómo la religión puede ser usada para perseguir la propia revelación de Dios. El juicio de Jesús revela el corazón de un sistema que se había desconectado de la esencia de la fe. Temían perder el control del pueblo, temían perder prestigio, y por eso prefirieron callar la palabra de Dios. Pero lo que no sabían es que, incluso condenado, él estaba a punto de convertirse en el fundamento de un nuevo templo no hecho por manos humanas. Después de la reunión con el Sinedrio, Jesús fue entregado a los soldados de la guardia del templo para ser mantenido en custodia hasta la mañana siguiente, cuando sería llevado a Pilato. Fue en ese espacio intermedio, descrito en Lucas capítulo 22, versículos 63 a 65, donde él sufrió una de las más brutales humillaciones físicas y morales de toda su jornada. El Hijo de Dios, abandonado a merced de la violencia gratuita, fue objeto de burlas, golpeado y escupido por hombres que encontraron en su cuerpo una válvula de escape para sus propios pecados. En esa habitación cerrada, lejos de los ojos de la multitud, el desprecio tomó forma. Los soldados vendaron sus ojos y comenzaron a golpearlo, desafiándolo a adivinar quién le había herido. Era un intento de ridiculizar su poder profético. Cada golpe iba acompañado de ironías y risas. No había honor, ni disciplina, ni temor. Solo la cruel desvergüenza de corazones endurecidos. El cuerpo de Jesús ya comenzaba a llevar marcas profundas, y la vergüenza impuesta a él formaba parte de un plan mucho mayor de lo que cualquier soldado allí podría entender. Jesús, sin embargo, no se defendió. Soportó cada golpe, cada escupida, cada burla con una dignidad inquebrantable. Su silencio era un grito ensordecedor contra la corrupción humana. Él no estaba allí solo para pagar por los pecados del mundo. También estaba exponiendo el estado real del corazón humano sin Dios. Esa sala de la guardia, impregnada de brutalidad, se convirtió en un retrato sombrío del rechazo a la luz. Aquel que solo había hecho el bien ahora era tratado como desecho. Mientras los soldados se divertían burlándose del Mesías, los cielos estaban atentos. Cada golpe era contado, cada palabra ofensiva era registrada. No se trataba solo de dolor físico, era un intento de borrar la identidad de Jesús, de desconstruirlo como profeta, como rey, como hijo. Pero ningún insulto fue suficiente para corromper su esencia. Él no solo resistía, él permanecía. La firmeza de su postura ante la brutalidad demostraba que su misión estaba por encima de cualquier sufrimiento humano. Esta escena nos desafía a confrontar lo que haríamos ante la injusticia. Seríamos como los soldados que abusan del indefenso, o como Jesús, que resiste sin perder la verdad. La sala de la guardia no era solo un lugar de transición entre tribunales, era un campo de batalla espiritual donde el mal intentaba destruir la esperanza encarnada. Pero, incluso herido, Jesús se mantuvo intacto en su propósito. La dignidad divina no puede ser borrada por manos humanas. El gallo cantó, un sonido simple, común en las madrugadas, pero que, aquella mañana, cargaba un significado eterno. Aquella canción marcó el fin de una era y el inicio de otra. Fue el sonido que selló la traición de Pedro, como Jesús había profetizado en Juan capítulo 13, versículo 38. Pero también fue la señal de que la noche estaba a punto de terminar, tanto la noche literal como la oscuridad espiritual que envolvía los acontecimientos. El canto del gallo fue un llamado al arrepentimiento no solo para Pedro, sino para toda la humanidad.
Pedro, al oír el gallo, recordó las palabras de Jesús y salió a llorar amargamente. No fueron lágrimas superficiales, fue el quebrantamiento de quien finalmente veía su debilidad. El orgullo de decir, nunca te negaré, ahora daba lugar a la realidad de quien, por miedo, había traicionado. Pero el verdadero arrepentimiento no lleva a la culpa permanente, lleva a la transformación. Pedro lloró, sí, pero sus lágrimas fueron el primer paso para el hombre que se convertiría en una roca en la iglesia. El canto del gallo también revela algo profundo sobre los tiempos de Dios. Incluso en medio del caos hay señales. Incluso en la madrugada del dolor hay hitos espirituales que apuntan hacia la luz. El gallo no sabía lo que estaba anunciando, pero Dios sabía. Esa aurora marcaría el inicio del viaje de Jesús hacia la cruz, y cada evento de ahí en adelante estaría cargado de significado profético. No era solo el fin de una noche, era el comienzo del mayor acto de redención de la historia. Para Pedro, aquel sonido jamás sería olvidado. Se convirtió en un recordatorio constante de su humanidad, pero también de la misericordia de Cristo. No es de extrañar que, después de la resurrección, Jesús lo llame de vuelta con amor y propósito. El mismo Pedro que cayó fue restaurado, y eso comenzó con un canto. ¿Cuántas veces Dios usa señales simples para confrontarnos? ¿Cuántas veces Él habla a través de pequeños sonidos, pequeños gestos, que tocan profundamente el corazón? El gallo que cantó aquella mañana no solo marcó el tiempo, anunció el inicio de la reconciliación. El arrepentimiento de Pedro es un mensaje para todos los que ya han fracasado en seguir a Jesús de cerca. Siempre hay un retorno, siempre hay un nuevo comienzo. El tiempo espiritual del arrepentimiento puede ser doloroso, pero también es sagrado, y Dios, en su infinita gracia, transforma nuestras negaciones en invitaciones a un futuro restaurado. Con el amanecer, Jesús fue llevado a una sesión oficial del Sinedrio, ahora a la luz del sol, con el propósito de dar legitimidad a lo que ya había sido decidido a escondidas en la noche. Era un gesto formal, un esfuerzo para dar apariencia de justicia a lo que era, en verdad, una condenación premeditada. Lucas capítulo 22, versículo 66. Nos muestra que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas se reunieron para interrogarlo una vez más. Pero allí ya no se buscaba la verdad. La decisión ya estaba sellada, y la mirada de los hombres ahora era un juicio vacío frente a aquel que un día juzgaría a todas las naciones. Al ser interrogado, Jesús reafirmó su identidad. Declaró ser el Hijo de Dios, sabiendo que esa afirmación sellaría su sentencia. Lo que había comenzado con dudas y acusaciones frágiles, ahora se transformaba en un enfrentamiento directo entre el cielo y la tierra. Jesús no se echó atrás, no reformuló sus palabras, permaneció en pie, hablando con claridad, sabiendo que aquellas declaraciones costarían su vida. Era el juicio del justo por los injustos, el tribunal de la religiosidad, tratando de anular al propio autor de la vida. Las miradas lanzadas sobre Jesús eran duras, cargadas de desprecio e incredulidad. Cada rostro allí traía no solo juicio humano, sino la incapacidad de reconocer la luz que brillaba delante de ellos. La mirada humana intentaba condenar lo que no comprendía, pero había otra mirada allí, invisible a los ojos comunes, la mirada del Padre. La misma mirada que se posó sobre Jesús en el bautismo, diciendo, «Este es mi Hijo amado». Ahora observaba silenciosamente el desenlace del plan eterno. El contraste entre las miradas revela la distancia entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Para los líderes religiosos, Jesús era una amenaza al orden, un agitador. Para Dios, era el Cordero siendo llevado al sacrificio. El juicio terrenal no cancelaba el plan celestial, de hecho, lo cumplía.
Jesús, al someterse a aquel tribunal corrupto, estaba, en realidad, activando el tribunal de la gracia, que sería establecido en la cruz. Este momento nos recuerda que no siempre la justicia humana estará del lado de la verdad divina. A veces, aquellos que caminan con Dios serán incomprendidos, rechazados e incluso condenados por sistemas que no reconocen el Espíritu. Pero quien permanece fiel, como Jesús permaneció, jamás será desamparado por la mirada del cielo. Él lo vio todo, y en aquel aparente tribunal, el cielo y la tierra estaban frente a frente. El veredicto de los hombres resonó por un tiempo, pero la justicia de Dios permanecerá por toda la eternidad. Mientras Jesús era juzgado, agredido y humillado, otra figura clave de la narrativa desaparece del centro de la escena: Judas Iscariote. Aquel que había entregado a Jesús con un beso, ahora enfrentaba el vacío de la consecuencia. No hay registro preciso de dónde estuvo durante las horas entre la prisión y el juicio. Pero sabemos que, en algún momento de esa madrugada, la conciencia lo alcanzó. Mateo capítulo 27, versículo 3, dice que, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Pero el remordimiento de Judas no lo llevó al arrepentimiento que genera vida, lo llevó a la desesperación. Imaginarlo vagando por las calles de Jerusalén, tratando de escapar de su propia conciencia, es visualizar a un hombre colapsando por dentro. Él había intentado devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes, pero fue ignorado. La misma liderazgo religiosa que había orquestado la prisión de Jesús, ahora lavaba las manos de su responsabilidad moral. Judas se dio cuenta de que no había retorno, y que el sistema que lo utilizó ahora lo desechaba. Estaba solo, cargando un peso que no sabía cómo manejar. El silencio de Judas durante esas horas es ensordecedor. A diferencia de Pedro, que lloró y permaneció, Judas no buscó a Jesús, no buscó reconciliación, no esperó por la mañana. Él se aisló en su culpa, prisionero de un remordimiento que lo sofocaba. Su decisión de quitarse la vida muestra cuánto el pecado, cuando no se lleva a la cruz, lleva al colapso del alma. Judas no fue condenado por traicionar. Pedro también falló. La diferencia estuvo en dónde cada uno llevó su dolor. Este contraste entre Pedro y Judas es uno de los puntos más fuertes de esta narrativa. Ambos erraron, ambos se alejaron. Pero mientras uno lloró ante una mirada de amor, el otro huyó de la posibilidad de perdón. El error no define el final de una historia. La respuesta al error, sí, Judas podría haber encontrado gracia, podría haber corrido a los pies de la cruz, podría haber sido restaurado, pero eligió el aislamiento. Eligió el final antes de que la redención pudiera alcanzarlo. El vacío de Judas ecoa como una advertencia. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando traicionamos lo que es más sagrado, tenemos dos elecciones: correr hacia Cristo o huir de Él. Judas conocía a Jesús de cerca, vio milagros, escuchó palabras de vida, pero no pudo creer que podría ser perdonado. Este es el mayor engaño del pecado, hacernos pensar que hemos ido demasiado lejos. Pero, para quien decide volver, la cruz siempre estará con los brazos abiertos. Entre el juicio religioso y la entrega de Jesús a Pilato, hay un espacio de tiempo poco detallado en las Escrituras. Fueron probablemente pocas horas, pero cargadas de significado invisible. Los evangelios saltan rápidamente de ese momento a la mañana siguiente, pero el cielo no ignoró ese intervalo. Fueron las horas en que el Hijo de Dios, ya condenado, permaneció en silencio, aguardando ser entregado al poder romano. Mateo capítulo 27, versículo 1, indica que al amanecer los líderes religiosos decidieron llevarlo a Pilato. Pero, ¿qué ocurrió entre esta decisión y la entrega? ¿Qué pasó entre bastidores del dolor?
Esas horas, casi ignoradas por los hombres, fueron preciosas para el cielo. Cada segundo cargaba el peso de la obediencia del Cordero. El cuerpo lastimado, el rostro desfigurado, los ojos cansados, todo en Jesús apuntaba al precio que estaba siendo pagado. Era como si el cielo estuviera suspendido, contemplando el vaciamiento completo del Hijo. Los ángeles, que podrían intervenir con un gesto, permanecían de pie en reverente expectativa. La tierra veía solo a un prisionero silencioso, el cielo veía al Salvador en su gloria oculta. Quizás fue en esas horas que Jesús más sintió el peso de la soledad. Sus discípulos estaban dispersos, el pueblo callado, los líderes decididos. Ya no había más argumentos, ni milagros, ni multitudes, solo la espera, la tensión de lo inevitable. El corazón humano, acostumbrado a la acción, poco percibe la importancia de la espera espiritual. Pero el cielo trabaja en los silencios. Es en el intervalo entre un paso y otro que se construye la profundidad de la entrega. Las horas perdidas para los registros humanos son muchas veces las horas más valiosas en el plan de Dios. Aquellas en las que nadie ve, nadie registra, pero donde el carácter es moldeado, la fe es refinada y la misión es sellada. Jesús no necesitaba más convencer a nadie. Su silencio era ahora su predicación más poderosa. Ya no había más que probar, había solo lo que cumplir, y él estaba decidido a ir hasta el final. Esas horas ocultas desafían nuestra prisa espiritual. No todo movimiento de Dios será visible, no todo avance será acompañado de señales espectaculares. A veces, la mayor obra se realiza en la oscuridad, en silencio, en el alma de quien se entrega por entero. Jesús no desperdició ese tiempo, lo santificó con su fidelidad, y al salir de allí para ser llevado a Pilato, ya estaba completamente preparado, física, emocional y espiritualmente, para cargar la madera y cumplir hasta el último detalle el propósito eterno de la cruz. ¿Cuántas veces nos olvidamos de que el silencio de Dios también habla? Si este momento oculto de la historia de Jesús tocó su alma de alguna forma, comparta en los comentarios lo que más le emocionó. Envíe este video a alguien que necesita recordar que, incluso en las horas más oscuras, Dios sigue presente. Y si historias como esta fortalecen su fe, considere seguir este canal. Siempre hay algo precioso esperando por usted.